Estamos con un referente, y me refiero a Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, que en el día a día recibe todo tipo de inputs, ¿sí?, de distintos actores de la economía. Bueno, muchas gracias por estar. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde empezamos? A ver, política, o sea, yo creo que cualquier señal hace que suba el dólar. Creo que no debe haber un país en el que la economía esté más relacionada con la política que en la Argentina, sobre todo en los últimos años, ¿no?, con los cuales sabemos que los movimientos políticos tienen efecto en materia económica y viceversa, ¿no? Lo que pasa con la economía también tiene su impacto en la política. Bueno, lo estamos viendo por estos días con las renuncias a candidaturas, con las peleas entre los diferentes poderes del Estado y con un mercado que está más que sensible a todo eso, y que se refleja en, por un lado lo decías, ¿no?, el incremento del valor de la cotización del dólar, sobre todo el dólar paralelo. Los dólares financieros también están subiendo, el dólar oficial también lo está haciendo, de manera de tratar de achicar un poco la brecha. Ponemos aparte el dólar oficial, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Pero vamos a los paralelos, que es lo que la gente hoy por hoy... Y fíjate vos, en la jornada del día jueves, los dólares financieros empezaron a tener un sacudón que no se veía viendo en las jornadas previas. El Banco Central, utilizando sus reservas para tratar de controlarlos, se va quedando sin poder de fuego, o sea, se va quedando sin herramientas para controlarlo, y el precio del dólar financiero tiende a subir como suben todos los precios de la economía. Bien. ¿No? Tenemos una inflación del orden del 8,4%, es muy probable que el dólar siga esa tendencia, más allá de que el gobierno intente pisarlo para que no se le amplíe demasiado la brecha y a su vez eso genere más inflación. Es un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Bueno, a ver, voy a ir desarmando tu respuesta. Hablamos de los paralelos. Cuando hablas con la gente, en general, hace 2 años existía, mirá, lo compro al dólar oficial, más impuesto país, me da tanto. Bien, ok. Hoy por hoy, todos te están cotizando con el dólar, o con un dólar financiero. Sí. Que eres el MEP, el contado con liqui, y algunos con el blue. Bueno, dólar oficial, ¿qué porcentaje de la economía representa el dólar oficial para decir, bueno, el temor que tiene el gobierno de devaluar el oficial, que es una brecha amplísima, que genera todo lo que vos decís, ¿sí? Le agregamos, si querés, genera también emisión monetaria con el dólar agro, ¿no? Exacto. Con el dólar agro, ¿sí? Un negocio redondo, ¿no? Comprar dólares a 300 y venderlo a 2.40, a 2.20, al valor que sea, ¿no? Esto implica emisión. Bueno, ¿cómo es la película? ¿Cuánto hay de la economía con el dólar oficial para decir que una devaluación puede trasladarse de manera sinérgica a todos los precios? Mira, básicamente la importación. La importación es la que se rige por el dólar oficial. La demanda del sector importador de ese tipo de cambio oficial es la que le va restando cada vez más al Banco Central las pocas reservas que tiene. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que si no hay importaciones de insumos, también se frena un poco más la actividad, y al frenarse la actividad tenemos las consecuencias que estamos observando en estos meses. Uno observa los datos de comercio exterior y no ve que haya caído demasiado la importación. Al contrario, ve que los números de la importación están bastante similares a lo que veníamos observando en años anteriores. Claro, hubo muchos que trataron de importar antes de tiempo, ¿no?, en función de la devaluación que se venía. Exactamente, el famoso sobrestock del que se habla, y eso también contribuyó al problema de menores ingresos que está teniendo en materia de exportación la Argentina, porque el campo no está rindiendo a partir de la sequía, y esa demanda de importación que no ha bajado. Los dólares oficiales básicamente están saliendo por el canal de importación con dificultades cada vez mayores, porque cada vez hay menos dólares para entregar, ¿no? Y eso se observa en la medida en que uno escucha a los diferentes sectores decir que tienen dificultades para que las IRAs, que son el papeleo, para que se entienda, ¿no?, que se realiza la normativa para importar, para poder tener la autorización para importar, se van trabando y se van complicando cada vez más. Bien, dijiste que la gente lo sabe, no es la declaración de Walter Brown y demás, que el gobierno está perdiendo poder de fuego, que Sergio Massa está perdiendo poder de fuego, y bueno, entonces, lo que sí Sergio Massa es muy proactivo, siempre anuncia. El problema es que la gente empieza a percibir, una cosa es el anuncio, otra cosa es la instrumentación, y la tercera la implementación. Sí. O sea, hubo anuncios que no se instrumentaron, implementaron, hubo anuncios que se instrumentaron,
pero no se implementaron. Bueno, y el tema es complejo, o sea, se mueve, trata de decirle a la gente, bueno, soy un buscador de soluciones, pero se va acabando, ¿no? Como dijiste, la pérdida de poder de fuego. Bueno, mira, uno de los hechos que se dio en las últimas horas respecto de lo que está señalando tiene que ver con el blanqueo de capitales que había anunciado Sergio Massa, te diría muy poco después de haber asumido las funciones como ministro de Economía. Sí. Ya en septiembre del año pasado se hablaba del blanqueo, en noviembre se lo presentó a los empresarios, en diciembre se firmó el acuerdo con Estados Unidos por el intercambio fiscal y recién en la jornada de ayer se dio a conocer que ese proyecto oficial está entrando al Congreso para ver si se puede aprobar te diría en algún tarde. tiempo mediano. Te diría tarde. A ver, si en su momento era necesario, hoy es urgente. ¿Por qué? Porque lo que necesita el gobierno son dólares. Necesita que esos dólares que hoy están en el exterior o que están debajo del colchón entren al sistema, que paguen sus impuestos y de manera tal de que recaudar por un lado y tener ingreso de divisas al mercado por el otro. Es una expresión de deseos que cada vez se torna más difícil en función de la política, porque en cuanto más nos acercamos al escenario electoral, menos necesidad tiene un empresario o alguna persona cualquiera de la economía de sentarse a hablar con quienes están hoy en el poder. Está esperando probablemente quién es el que lo suceda a este gobierno. Ese es el poder de fuego que empieza a perder, no solo económico, sino político también esta gestión en la medida que nos acercamos al turno electoral. Mira, no quiero cometer un error de un periodista económico, se escribe para El Cronista, ¿no? Pero bueno, hubo un titular que decía viento de cola. ¿Te ubicás? Sí, ¿No? sí, por supuesto. ¿Es de ustedes el economista? No. No. Bueno, listo. Entonces, pero el tema de viento de cola, yo siempre digo, donde está sentado había alguien integrante del equipo de Patricia Bullrich y le dije, mirá, independientemente de cómo gestionen y demás, hay un escenario que para el 2024 como mínimo es mejor que el 2023. Y yo le tiré tips. Uno era decir, bueno, no va a haber sequía, o a este nivel, el impacto que tuvo esta sequía. Sí. Número 2, vamos a tener el tema de vaca muerta, lo que en materia de dólares va a ayudar, el tema del litio, hidrógeno verde, una serie de proyectos con los cuales, de alguna manera, el escenario va a ser más favorable. ¿Por qué lo decimos? Porque si no, en tu medio, nosotros acá en la televisión o en la radio, tirándole pálida a todo el mundo, todos los días, todo el mundo, bueno, el año que viene se ve una luz, ustedes ven esa luz, el conjunto de periodistas y economistas que laburan para El Cronista, dicen, bueno, el año que viene el escenario, independientemente de quién dirija, puede ser mejor. En materia cambiaria sí, por las señales que acabas de indicar. Menores gastos en materia de energía a partir del yacimiento de Vaca Muerta y la posibilidad de la explotación con el gasoducto, que puede generar no solamente menor gasto en cuanto a importación, sino algunos ingresos en cuanto a exportación, si se logra terminarse completamente la obra. Por otro lado, un campo que debería tener un mejor desarrollo después de haber atravesado este efecto de sequía tan grave que tuvimos el último año, mejores exportaciones, habrá que ver cuál es el precio internacional de las commodities para ver si ese mayor caudal este año la soja bajó, ¿eh? Exacto. Este año bajó. Si esa mayor cantidad de cosecha podría llegar a generarnos mayores ingresos. Por ese lado, uno piensa que, bueno, no va a ser tanta la presión. ¿Cuál es el otro costado? A ver, vamos al otro lado. La deuda, que todavía sigue siendo una carga muy fuerte y que Argentina no logra resolver, y la inflación, que es lo que nos preocupa a todos. La inflación que hoy está tendiendo por encima del 110% a exponerse arriba del 120, 130, habrá que ver qué es lo que logran hacer en los próximos meses y la complicación que tiene el gobierno para hacerlo, para lograr frenar eso, bajar esos niveles altísimos de inflación, va a llevar mucho tiempo, y reducir el déficit fiscal para poder atender la demanda de deuda y poder conseguir un poquito más de préstamos, va a requerir, por lo menos en lo que uno escucha en las propuestas de los diferentes candidatos, un recorte, un ajuste que seguramente va a tener un impacto en la actividad. Así que ya te diría, o sea, este recorte, este ajuste puede frenar la actividad. Y seguramente si vos tenés un ajuste, lo que se está planteando es un ajuste en el sector estatal, porque es básicamente la fuente de mayor gasto que tiene el gobierno. No hablamos de jubilaciones, hablemos de empleados, hablemos de planes sociales, hablemos de subsidios con los cuales hoy se fueron conteniendo durante mucho tiempo las tarifas de los diferentes servicios. Bueno, esos son los rubros en los cuales seguramente habrá un mayor recorte dependiendo quién llegue al poder en diciembre próximo. Mira, quería cerrar, pero me dejaste con tiraste subsidio. Vamos a hablar a la energía. ¿Sí? En la época de Mauricio Macri,
subsidios del 3.000% con inflación alta, cerró con el 54%. En la época de Alberto Fernández, tarifas pisadas, muchos subsidios, inflación altísima. Sí. O sea que la variable subsidio de la energía no fue la expectativa que tenía este gobierno que iba a servir para pisar la inflación. No, es un tema el de entender por qué tenemos tanta inflación y la comprensión que le da cada una de las gestiones a ese fenómeno, ¿no? Tenés la discusión eterna de si la inflación es un fenómeno monetario que tiene que ver con la emisión o si es multicausal, como sostiene esta gestión desde hace muchos años, y también en alguna parte también lo sostenía la gestión de Mauricio Macri, que no solamente era monetario, sino que también tenía otras razones. Bueno, sobre todo en esta gestión, esa es la teoría que reina, pero la emisión siguió existiendo y sigue creciendo. De hecho, nos hemos pasado de las metas de emisión establecidas en el acuerdo con el fondo solamente para este semestre. Con lo cual, ahí tenés una razón que no se está atacando y una inflación que sigue creciendo. ¿Será multicausal? ¿Será solo de emisión? Lo cierto es que la emisión no la estás frenando. Y si no la frenás, la inflación es la respuesta que estamos teniendo, por lo menos en los últimos años, ¿no? Walter, muchísimas gracias. Un placer.